simplemente desconectar, hacer 4 tonterías y hablar 4 cosas, pues al final, ostras, acabas haciendo pool y dices: "Meca, ¿qué ha pasado aquí?", ¿no? Que de tener todavía me pasó hace poco, de estar con un amigo, de hacer un 2 para 2 como quien dice, acabar en casa con 2 chicas y sin tomarlo ni beberlo, pasar un poco del tema como el que no busca nada y que literalmente estar medio durmiendo y que se metieran ellas en la habitación a decir: "Oye, a ver qué pasa", ¿no? Y acabar haciendo pool casi bueno, surrealista, de decir: "Oye, tío, si es al revés, duermo en el calabozo", ¿sabes? De joder. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te traigo una conversación con un alumno que pasó por el programa de TE y cuya historia es, en el fondo, la de un patrón que se repite una y otra vez hasta que alguien le pone nombre y se lo vamos a poner ahora mismo. Y el problema no es, o nunca fue, en su caso, la falta de opciones. De hecho, llegó a tener bastante. Se cuidó, mejoró físicamente, empezó a tener resultados con las mujeres e incluso entró en varias relaciones no exclusivas a la vez. Sobre el papel, podríamos decir que lo tenía todo resuelto. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que cada vez que aparecía una chica que le gustaba un poco más que el resto, su cabeza pulsaba el mismo botón de siempre y la idealizaba desde el minuto uno, se volcaba por completo, entraba en necesidad y la relación terminaba rompiéndose. Es decir, era como tener el depósito lleno por fuera pero estar vacío por dentro. Y a lo largo de la conversación que hablamos en este episodio, ahora en un momento cuando le dé paso, vamos a recorrer sus 3 relaciones más serias, desde aquella primera relación en la que se pasó años haciendo de Salvador mientras ella jugaba a 2 bandas, hasta la última relación donde comete el error más interesante de todo: sentirse en deuda con esa chica. Lo interesante de esta historia no es solo lo que vivió, sino lo que posteriormente comprende. Cómo pasa de pelearse con la realidad, de creer que ellas están locas o que el mundo es injusto con él, a entender que todo aquello seguía una lógica. Una lógica que a él simplemente nunca le habían contado. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero vamos a charlar con este alumno, nos va a contar su historia completa desde esos patrones de dependencia emocional al principio y de necesidad que arrastró durante años hasta el momento en que empieza a entender por primera vez por qué las cosas le pasaban como le pasaban. Y al final del episodio vamos a extraer, como siempre, las 3 reflexiones que podemos sacar de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes, déjame que te responda a la pregunta del millón. Cuando me dicen: Dani, ¿por dónde empiezo? Tienes mucho contenido. Y yo les digo: empieza por mi curso gratis. Está debajo de este podcast. Haz clic en el enlace de ahí y te lo llevas. Dicho esto, y ahora sí, quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy. Y lo presentamos una vez más con la pregunta del millón, que es otra de las preguntas del millón también. ¿Qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de las relaciones? Bienvenido, tío. Buenas, Dani, ¿qué tal? Un placer estar por aquí. Es lo que comentaba, que es un poco cerrar un círculo a nivel personal, ¿no? Pues como comentaba, para mí, bueno, el tema de las relaciones, yo vengo de un pasado muy, muy beta. Siempre era pues el típico chico que ni se cuidaba, ni se miraba eso, ni físicamente, ni a nivel de contenido que consumía, ni de comida, ni de físico, ni de nada. Y bueno, yo además vengo de un contexto en el que, bueno, mis padres eran profesores, trabajaban en mi mismo colegio, todo eso también, pues bueno, siempre me cortaba un poco, ¿no? A nivel de relacionarme, por también, bueno, muchos prejuicios, mucha inseguridad en mí mismo, etcétera. Y yo mis primeras experiencias así con las mujeres llegan relativamente tarde, con 17, 18 años más o menos, ¿no? Que coincide ahí un poco con el salto a la universidad. Yo ahí conozco una chica de la que, bueno, por así decirlo, es la primera chica de la que me enamoro y de que, hostia, una tía que me molaba, de repente me hizo caso y era como, hostia, vaya locura. Y empecé automáticamente una relación con ella, que era una chica, pues eso, teníamos 18 años de aquella. Ella pues ya venía con más rodaje, que en el sentido de, bueno, había tenido parejas, lo típico, ¿no? El típico ex de 24 años, malote, medio maltratador, que yo de aquella, bueno, pensaba que era súper alfa. Luego ves que son comportamientos súper beta, muchos aspectos de inseguridad, de etcétera, etcétera, ¿no? Mal gestionado.
Y me embarco en esa relación y esa relación, pues nada, a los mes y medio, 2 meses después de, vamos, yo prometer el oro y el moro y hacer las cosas más románticas en el mal sentido que se pueden explicar, la chica me deja por su ex, ¿no? Que era, pues lo que te digo, era un maltratador totalmente tóxico. Y yo, pues eso, con mi inocencia y un poco mi blue pill, decido, pues oye, que no, que yo le voy a descubrir lo que es el amor de verdad y que la voy a sacar de ahí y refuerzo una dinámica en la que me pasé pues, sobre 3 años. La chica se pasó optimizando su pergamia literalmente con los dos. Yo, digamos, en la parte beta y en la parte alfa, ¿no? Entonces era como que literalmente le ponía los cuernos conmigo, ella estaba con el chico, yo lo sabía y entre comillas lo asumía porque en mi cabeza, bueno, estaba bueno, porque era un maltratador y le tenía que sacar de ahí y que ella que realmente no quería estar ahí, ella, bueno, pues le era infiel conmigo, por así decirlo, pero claro, yo me conformaba con muchísimo menos de lo que podía tener, ¿no? Pues al final vivía una relación clandestina totalmente, ella era compañera mía de clase, pues eso, nos veíamos un montón, acabé haciendo mi vida en torno a ella totalmente, a nivel, pues eso, de dejarme de todo, de los estudios, pues como encima coincidíamos en ese ámbito, iba a las clases que iba ella, de intentar, pues eso, si me movían de horario, moverme para ir con ella, pues un día ella además era de otra ciudad, pues igual un día estaba triste porque había discutido muy fuerte con el chico, pues, ¿sabes? Me faltaba tiempo para plantarme en su casa, estar con ella toda la noche, cosas así, ¿no? Y al final te acababa reteniendo ahí por, yo qué sé, 2 polvos de mierda que para ti eran, o sea, totalmente eso, desinteresados y sin pasión, sin chispa, ¿no? Pero para ti era como, guau, te sentías un superhéroe, te vistes en el papel de superhéroe, piensas que lo estás haciendo todo. Acabé, pues eso, sin contar nada a mi familia, a mis amigos, súper encerrado en mí, que fue una época de lo que te digo, de la que me costó salir bastante, pero bueno, al final empiezo a introducirme un poco en el mundo del desarrollo, ¿no? Empiezo un poco a base de golpes, empiezo a decir basta, a decir esto no puede ser así. Y empiezo lo primero a entrenar. Y a raíz de empezar a entrenar, pues empiezo a ganar confianza en mí mismo, empiezo a verme mejor físicamente, y empiezo a mirar un poco más por mí, ¿no? Y con esta chica pues llega un punto en el que ella al final nunca fue feliz ni conmigo ni con la otra parte, y llega un punto en el que aparece una tercera persona y literalmente nos barra los dos del mapa, ¿no? Solo que esto fue un poco además curioso porque digamos que pasó un tiempo en el que la chica llegó a estar a 3 bandas, yo no lo llegué ni a saber, y cuando me enteré, además fue un clic hartísimo porque fue como un momento, yo fui como yéndome poco a poco, ¿no? Yo ya empecé a estar como más foco en mí, eso generaba como resentimiento y test en ella, porque veía que medio me perdía, pero yo que otras veces hubiese cambiado mi actitud a las primeras de cambio, de aquella no lo cambiaba. De repente empecé que en la universidad los primeros años no me había ido muy guay, por lo que te digo, piraba clases por irme con ella, estaba encima de ella todo el rato, empecé a mirar por mí, a sacar mejores resultados además, y fue como eso, las primeras veces que de repente vi, hostia, que de repente no me haces tanto caso como me hacías, que de repente llegan los exámenes y tú apruebas todo y a mí me va mal, pues fue como me frieron a test y yo dije, hasta aquí, y ahí me fui. Y claro, ahí empieza otra etapa en mi vida, que es la de, hemos coincidido eso, con verano, que lo típico, empiezas a conocer otras opciones, empiezas a salir un poco de la escasez real, de la escasez de opciones, ¿no? Yo ya había llegado a un punto de, pues eso, ya tener ciertos resultados con las mujeres un poco más satisfactorios, todavía nada que ver, ¿no? Pero bueno, sí que, oye, pues lo típico, igual un día de fiesta, algún tema, salió alguna chica por ahí de pillas, ostras, más eso, pues ya me había cuidado un poco más, ya físicamente había mejorado, bueno, en ese sentido, pues lo que hablamos a veces, ¿no? De pasas como esa fase uno por así decirlo, y lo típico, pues ahí empiezo a rehacer un poco mi vida en ese aspecto, pero desde una necesidad brutal, en el sentido de que siempre pues tenía la cosa como de que la primera chica que me encajaba un poco más o que me gustaba un poco más, aunque fuera de repente un rollo de una noche, pues yo ya mi cabeza era como, ¡buah, esta por fin
voy a tener la relación que siempre quise, idealizar y necesidad full, y así repitiendo ese patrón, ¿no? Que me fue arrastrando un poco, y eso me iba haciendo pues que básicamente no poder obtener nada sólido, ¿no? Que las cosas pues se cayesen muy rápido lógicamente porque despertaba estereotractivo, por así decirlo. Pero Y un poco, sí, este punto ya se disuelve esa primera relación que me dices, donde la chica estaba a tantas bandas, ¿no? O sea, y ahí termina eso. Terminó. sí, ahí termina. O sea, no fue de un día para otro en el sentido de que yo todavía nos quedaban años de universidad, un año y medio, una cosa así, pero y la seguía viendo, seguíamos teniendo cierto contacto, pero ahí yo ya me había empoderado, por así decirlo, en el sentido de que pues hacía cosas con otras chicas, porque yo durante ese tiempo, yo para mí no hacía nada con nadie, porque era como en mi cabeza, lógicamente tenía una escasez brutal de opciones, pero yo en mi cabeza tampoco buscaba salir de ahí porque era como que estaba comprometido, ¿no? Entre comillas, cuando la chica, incluso sabiendo que tenía pareja. Pero yo en mi cabeza era, bueno, ese tema, entonces ella tampoco le gustaba que yo saliese por ahí o cosas así, era como que tragaba con todo. Durante estuve eso, 2 años, casi 3 años, un poco en esa línea que hablo con perspectiva y es lo que decía, si hubiese descubierto el podcast 1 al 5 de esa época, es que me hubiese cambiado la manera de entender todo radical. ¿A qué punto te modifica eso? O sea, la decisión de qué estudiar y todo eso habría sido diferente de no ser por ella. Por suerte, la conocí cuando empecé la universidad, en primero de carrera. Entonces, esa decisión ya estaba tomada, pero por mi mentalidad y lo que hacía en esa época, vamos, yo creo que quiero decir, incluso en esa época, yo o sea, no me quería a mí mismo, literalmente. O sea, no salía con mis amigos por si a ella le parecía mal, ¿sabes? No estudiaba por si a ella le parecía mal que a lo mejor mientras ella estaba un fin de semana fuera o tal, pues, ¿sabes? Yo no estudiaba porque era como, hostia, como encima, había como mucha toxicidad también, ¿no? Y al final yo lo tragaba todo, no, o sea, tenía de todo menos marco, era una ventana abierta, literalmente, y fue todo un poco en esa línea. Y luego eso, cuando di ese clic y salí de ahí, inconscientemente, es cuando empiezas a tener mejores resultados y cuando ella, sorprendentemente, está más detrás, ¿no? Yo recuerdo eso, los últimos años ya de carrera, que ella seguía viéndome en clase, pero que yo incluso ya, pues eso, había tenido algo con alguna compañera o que tenía otras opciones por ahí. Ella, pues, joder, me buscaba a muerte, se cerraba a muerte, me llegaba a montar dramas, planté un día en mi casa llorando, como por perder las cosas, ¿no? Y eso de aquella no era consciente todavía de lo que significaba, pero bueno, ya fue como un pequeño clic. Pero es lo que te digo, aunque yo había logrado salir de ahí y había avanzado mucho en esa línea, seguía teniendo una escasez mental brutal. Y la primera chica, pues eso, que me gustaba un poco más o que idealizaba un poco más a las primeras de cambio sin ningún motivo para hacerlo, yo ya me volvía loco y luego acababa con una monitis brutal. De hecho, fue lo que me pasó con mi segunda relación seria, ¿no? Un poco, ya te digo, yo después de esa época, pues eso, lo típico, era como que no terminaba de encadenar situaciones, que todo se me caía muy rápido, por lo que te digo. Llega un verano en el que decido probar Tinder por primera vez, y ahí de repente, ostras, empiezo a tener matches y a ver cosas que digo yo, ostras, ¿qué narices es esto? ¿Sabes? Empiezo a tener como muchísimos resultados que me empoderan muchísimo. Incluso a raíz de eso, me acuerdo que me estaba yendo, empecé a practicar day game sin saber lo que era de aquella, ¿no? En el tren, ese verano de la que me iba de donde estaba veraneando a mi ciudad, conocí a una chica que se sentó al lado mío, que justo se estaba mudando a mi ciudad, empecé a hablar con ella desinteresadamente y acabé pues girando un plato con ella de unos 2 meses, que fue una etapa ahí, esa otra de mi vida en la que pasé a tener como abundancia de opciones, por así decirlo, o no escasez de opciones, que ya no me costaba, entre comillas, generarme opciones y demás, pero mi escasez a nivel mental seguía siendo brutal. Y ahí es cuando conozco a una chica, que fue la segunda pareja más seria que tuve, de la que me enamoro locamente, la idealizo desde el minuto uno sin tener tampoco ningún motivo para ello, es lo que te digo, además en una época en la que yo ahora lo veo con perspectiva y joder, estaba girando platos, como ahora se dice, ¿no? Incluso tenía esta ex de todos los años atrás por la que
tan encima había estado, la tenía todavía detrás, o sea, era un momento en el que no tenía motivos para idealizar a nadie ni para tener necesidad ninguna, pero decidí idealizar a esta chica, meterme en exclusividad, dejé de hablar a las otras opciones, pero a nivel de hacer ghosting, o sea, de acabar con ellas fatal, que hasta me bloqueaban de redes, ¿no? O sea, porque las ignoraba en plan descalibrado totalmente y hasta siendo mala persona. O sea, que lo veo con perspectiva y digo, joder, tío, qué narices. Y todo por meterme ya a muerte con esta chica. Y con esta chica, pues eso, otra chica también con muchísimas red flags, con un background emocional brutal, pero yo en mi cabeza sería un poco con esa escasez mental y ese complejo de Salvador que siempre tuve elevado a la enésima potencia. Y me llevé otra hostia como un campano a los 6 meses. Eso, pues después de una relación de los primeros meses muy bien, pero en el que proyecta romance de manera necesitada, no sabes gestionar las cosas bien, llega un día de un día para otro, sin explicártelo. La chica dice, no, mira, que no dejé sentir todo, después, y claro, y te quedas flipando. Y hoy fue la persona por la que peor lo pasé en mi vida. Estuve un mes en un estado de monitis aguda, pero que, o sea, no usa el término depresión porque no es una depresión como tal, pero muy depresivo de joder, de sentir, guau, que las cosas, hostia, que no te salen bien, o sea, decir, joder, me quitaron como una parte de mí, ¿no? Estar destrozado, levantarte, acostarte todos los días pensando en ella. Más fue una época donde estaba justo acabando la carrera con muchísimos exámenes para acabar, trabajos fin de carrera, que, guau, decía yo, tengo que sacar esto como sea, pero y gracias a Dios que me refugié un poco en eso, ¿no? Y porque sabía que de esto no me iba a acordar dentro de X tiempo y gracias a Dios lo saqué adelante, pero incluso de cometer locuras, de eso, excederme con un tema alcohol, por suerte no llega a coquetear nunca con drogas, pero de, bueno, de buscar evadirme todo el rato, de no querer pensar y acabar en, bueno, pues así, y luego dejarlo de estar stalkeándola todo el día en redes, de ver qué hacía, qué dejaba de hacer, ella justo se iba 3 meses fuera, súper pendiente de ella, y así totalmente, ¿no? Y nada, y así un poco, eso es un poco como esa segunda fase en la que ya te digo, luego al final, eso te digo, hacia junio logro acabar la carrera, que para mí eso, pues estudié una carrera exigente y fue como, bueno, a nivel personal algo brutal y justo también en ese momento conozco a la que fue mi última pareja, ¿no? Que es un poco la tercera relación seria que tuve. Y yo ya de aquella todavía no conocía la Red Pill por poco, pero lo había pasado tan mal con esta otra chica que fue como que inconscientemente mi cerebro me pedía hacer cosas diferentes. Y entonces empecé, pues a lo mejor lo que antes no hubiese hecho ni de coña, que era estaba con la chica, estuvimos la verdad brutal los primeros meses, quedamos las primeras veces, ella súper entregada, todo súper bien, y yo me salía a estar como un poco más pasota, inconscientemente, incluso ella se iba de viaje y decidí pues dejar de hablarle un mes porque iba a estar un mes fuera y dijo, bueno, ¿para qué voy a estar así? Que tampoco era calibrado, pero bueno, que me salía a hacer otras cosas, ¿no? Y un poco en ese lapso, ¿Te salía a hacer otras cosas porque había como una sensación de desesperanza en parte, como tipo, sí. ya no, ya me peor, o no necesariamente era por eso? No, yo creo que era como por decir, joder, lo pasé tan mal, tío, yendo tan a machete desde el minuto uno con esta otra tía, porque esta segunda relación al final fueron, en total habían sido 6 meses, ¿sabes? Desde como 6, 7, 8 meses, algo así, no había sido mucho, pero fui tan a piñón desde el primer día que dije, ostras, ahora no me vuelvo a ir tan rápido por nadie ni de coña, ¿sabes? Prefiero pecar de pasota y de sudado, entre comillas, que volver a meterme a esa velocidad, ¿no? Aunque la chica me gustaba y ya la empezaba un poco medio idealizar o a ver cosas que quería, ¿no? Vale. Y Es como si tuvieras una coraza. sí, totalmente, una coraza total. Las fases que estás contando ahora, y ahora nos terminará de contar esta otra, pero ahora mismo el patrón es, bueno, de primeras, la idealización máxima de esta primera chica, esta segunda, bueno, luego como una recomposición, tipo, bueno, vale, necesito, ya basta, ¿no? Como ese golpe encima de la mesa, cambias, empieza a conseguir opciones, pero claro, tu mente sigue sintonizada con voy a encontrar una chica especial y en cuanto que cualquiera de ellas es un poco mejor que otra probablemente para ti, esa es la especial.
Y ahí hay patrones de autodestrucción un poco, ¿no? Con lo que comentabas del alcohol y todo eso, y como de... Entiendo, no lo sé, ¿no? Me da la sensación como de un patrón de me detesto a mí mismo en parte o siento como la necesidad de alguna forma de regocijarme en mi propia miseria. No sé si funciona a ti esto o no. Yo una de las cosas que hablo por experiencia en el sentido de que cuando te ha ido mal con una relación, sobre todo cuando tienes esa mentalidad, no sé, la sensación es como de soy el protagonista de una película de estas triste Totalmente. y rumiar todo el rato la mierda y si me tengo que beber lo que sea y reventarme vivo es como mejor, porque es como si me pica una costra, ¿sabes? Como... Totalmente, Dani. De hecho, tuve hasta un susto, bueno, con el coche, de evadirme, coger el coche en malas condiciones y tener un susto que quedó en nada. Es lo que dices tú. O sea, me sentía como una peli de tristeza, que era como totalmente. Nunca había visto ese ejemplo tal cual, pero es un poco lo que comentas. Y esos meses, sobre todo eso, desde la ruptura, esos primeros meses, fueron así. Y bueno, luego al final te refugias un poco en el estudio de aquella, que era como mi objetivo vital, que por suerte, pues eso nunca lo dejé de lado y al revés, me reforzó y conseguí unos resultados brutales para cerrar. Y ya como, digamos, haciendo esa transición, unido a enterarme de ciertas cosas de mi expareja, que estaba, bueno, pues haciendo un poco el cafre. Un día me acuerdo, pues eso, y me hicimos una vez de fiesta y, pues, ¿sabes? Estaba liándose con un tío a lo mío, cosas así, como que me hicieron ya cambiar el clic de decir, tío, en plan, voy a estar de verdad rayado por esta tía. Y como que eso, unido luego a acabar la carrera y luego ya, pues, a conocer a otras chicas y luego en concreto a esta otra que luego acabaría siendo mi pareja, como que ya, pues eso, pasé un poco esa página, pero seguí un poco en ese punto, que es lo que te digo. Y estaba eso, pues tenía, pues eso, estaba quedando con esta chica, decido, pues, oye, era otra chica que me gustaba y volví un poco a idealizar en cierta manera o que volví a decir, vale, esta chica me encaja para algo más, pero quería lo que tú dices, estaba con muchísima coraza de no querer pues ir a la misma velocidad, de ir las cosas más despacio, etcétera, etcétera. Y ahí, pues eso, ella se iba de viaje fuera y decido pasar de ella y no contestarle pues hasta que volviese, porque al final, bueno, teníamos círculos en común, sabía que nos íbamos a ver, era verano, además era típico verano que yo acababa de estudiar, que bueno, pues que iba a andar mucho, que si fiesta para arriba, fiesta para abajo, ya sabes, un poco en esa línea. Y el último verano, ¿no? Como, como se dice, así de estudiante, entre comillas. Y bueno, no me preocupaba de más. Y enlazando un poco por cómo conocí el proyecto, yo, pues eso, ese verano justo me bajo a donde yo veraneaba siempre, que fue donde había comentado antes, que fue donde había probado Tinder la primera vez y me había hecho un clic la cabeza de decir, ostras, de repente vaya opciones más buenas que me están saliendo o qué es esto, ¿no? Y dije, voy a volver a probar este año porque yo luego eso lo había desinstalado porque, bueno, tenía bastantes prejuicios de hacérmelo en mi ciudad y lo dejaba solo como para momentos así, ¿no? Y lo vuelvo a instalar y veo que, joder, digo, ostras, no me iba tan bien como otras veces. Y digo yo, joder, qué raro si, entre comillas, me doy mil vueltas, ¿no? A mí yo de la vez anterior que lo probó en esta situación, porque este año no. Y un poco buscando yo todo esto en esta fase que no lo mencioné, había hecho también mucho avance a nivel de consumir contenido de desarrollo personal, leer libros tipo Hábitos Atómicos, tipo El Poder de la Hora, tipo un poco en esa línea. Me había curtido un poco en esa línea, pero a nivel de seducción, a nivel de dinámicas sociales, no. Igual había oído algo súper de pasada del valor de mercado sexual, algún concepto así, pero no tenía ni idea. Y un poco, pues ese verano buscando temas de Tinder, de si, dije yo, será por algo de un algoritmo o algo un poco así. Di con un artículo del blog, me parece. Vi que tenía un podcast y dije, "Oh, mira, ostras, esto de dinámicas sociales, valor de mercado sexual, digo, ostras, esto qué interesante. Y me pongo a escuchar y ahí me vuela la cabeza. O sea, yo tengo el recuerdo de estar en la playa con los cascos, escuchando el primer episodio del podcast y decir, hostia, ¿qué es esto? O sea, literalmente estaba notando como que estaba dando las explicaciones, esa primera relación, la que la chica optimizaba su hipergame con las dos partes, y digo, es que está literalmente dando en el clavo y explicando mi vida desde que he empezado a interaccionar con las mujeres, ¿no? Y digo, si hubiera sabido todo esto de aquella, joder, me hubiese ahorrado muchísimo valor, ¿no? Luego me acuerdo también, me voló mucho la cabeza el tema de la trampa del valor, que yo, pues eso, yo siempre fui un chico, pues joder, con mis estudios de puta madre, que
poco a poco me iba cuidando, que no tenía motivos para ser inseguro respecto a mí y a lo mejor andaba comparándome pues con el típico chulo de barrio con el que quedaba la chica que me gustaba cuando tenía 18 años, que, ¿sabes? Dices tú, joder, lo veía con perspectiva y digo, ¿cómo me voy a comparar con este tío? Pero de aquella, joder, yo era como, hostia, yo quiero ser él, ¿sabes? Yo quiero dejar mis estudios y ponerme a currar de cualquier mierda para ganar 2 duros y comprarme un coche tuneado y, ¿sabes? Y llevarme a la tía. Y eso, lo de la trampa del valor también fue como, ostras, si hubiera sabido esto, la de dolores de cabeza que me hubiese ahorrado, ¿no? En esa línea. Ujú. Y un poco así descubrí la Red Pill y a raíz de eso pues fui como consumiendo muchísimo contenido ese verano y ese contenido pues lo iba aplicando con esta chica que luego pues cuando volvíamos a quedar, volvíamos a coincidir y iba un poco aplicando eso y esa máxima de pasar de estar yo detrás de ellas a ser un poco el perseguido, intentar a venderme un poco como el premio, ir un poco en esa línea, ¿no? Pero claro, no tenía todavía la fórmula mental en el sentido de lo hacía todo, como por así decirlo, muy como si fuera una estrategia para enganchar a ella, ¿no? Siempre desde el foco incorrecto, de decir, voy a hacer X para que ella haga Y. Y claro, yo era como, ostras, de repente, pues, venga, voy a dejarla en visto y voy a esperar a que me abra. Y fue una ansiedad, era hostia, joder, y no me abre, y no me abre. Y de repente, hostia, que me abre, o meca, que quedamos, o me dice que quedar. Era como, ostras, en plan, buah, un subidón. Y como vivir todo el rato, como en picos así. Y luego es lo que te digo, acabamos, la verdad que con la chica súper bien, estaba muy encima mío, pero yo seguía un poco con ese tema y me acabé metiendo en una relación exclusiva un poco al ritmo que fue marcando ella y que fue pidiendo ella, sin yo pues marcar las bases de nada, ni nada en esa línea. Yo los primeros meses lo pasaba hasta mal, porque era como, joder, a las primeras de cambio que había un test, que había una cosa, era como que quería hacer una cosa, pero mi cabeza me decía otra, y yo llegué a estar en un punto de una incongruencia personal, ¿no? Que me acuerdo hasta que en algún podcast que escuchaba que comentabas un poco esa casuística de que cuando te faltan por integrar conceptos suelen pasar estas cosas y yo hasta me enfadaba de decir, joder, me cago en la leche, ¿sabes? Como decir, esto me quiere vender 100% el programa o cosas así, o de esto no es, ¿sabes? Como yo lo pasaba mal, tío, y llegaba a tener, pues eso, llegaba ni siquiera a estar disfrutando, ¿sabes? Estaba con una tía que me enchotaba, que estaba detrás mío, que todo estaba perfecto y yo llegaba a casa, tío, muchas veces con unos ataques de ansiedad por si no me abría después de quedar o cosas así, que decía yo, joder, tío, de verdad, ostras, mira que sufriste por las mujeres y ahora que estás, entre comillas, relativamente bien y sigues sin disfrutar, ¿no? Me metí un poco en ese bucle que luego pues fue sanándose un poco a medida de que pues, seguía avanzando la relación, las cosas seguían yendo bien y dejé de estar tan pendiente pues, de los red pill. Ahí fue pues, un poco de decir, bueno, pues esto como que lo dejo un poco más de lado, voy probando que las cosas van yendo por su propio curso, además pues era un momento en el que el contexto de los dos era bastante estable, entonces tampoco había motivos para que las cosas me fuesen mal o se veía, entre comillas, bien con la relación en ese sentido. Entonces, bueno, ahí fue un tema y lo que comentaba antes, ¿no? De, lanzando un poco con la pregunta del DTE y la resistencia a la hora de entrar, yo de aquella, pues eso, como llevaba poco tiempo trabajando, no tenía una capacidad de ahorro muy grande y tenía otras prioridades, como pues a nivel relaciones no estaba mal tampoco y tenía otras prioridades, pues era bueno, pues esto sé que es algo que puede estar bien, pero de momento, ¿sabes? Prefiero dejarlo ahí, ¿no? Y hasta dejé de consumirlo un tiempo por decir, para que no porque había veces que a lo mejor escuchaba un podcast y oí algo que inconscientemente no quería oír, ¿no? Del estilo de, joder, esto a veces pasa por integrar o comentabas algún patrón que me sentí identificado y decía yo, mierda, digo, joder, no, pero ahora no voy a hacer el DTE, entonces mejor lo dejo de consumir, ¿no? Y un poco en esa línea. ¿Escuchabas solo el contenido mío o en esa época te metiste en más contenido? No, la verdad que, o sea, vi algún blog por ahí, algún otro contenido, pero no, nunca me terminaron de resonar, la verdad. Tampoco hice una exploración súper profunda, pero la verdad que sobre todo el tuyo. Me había metido en la comunidad de email, escuchaba los podcasts, eso, la verdad que todo lo gratuito, entre comillas, incluso
llegué a hacer el taller de cero relación, ahora que lo pienso. Llegué a hacer un taller de cero relación estando ya en una relación que tampoco tenía mucho sentido, pero bueno, como fue como la primera cosa que recuerdo haber visto que era como así más económica, dije, bueno, voy a hacerlo. Además me acuerdo que coincidió con la primera escapada que había hecho con esta chica con la que estaba y justo que coincidía y ostras, mierda, encima lo tengo que ver en diferido y demás. Pero bueno, era un poco esa línea de como no tenía ni la capacidad ni la convicción todavía para hacerlo más por un tema económico y de prioridades. Y por otro lado, como tampoco me estaba yendo tan mal o no me dolían tanto los resultados que estaba teniendo, porque al final estaba en una relación en la que estaba a gusto. Yo venía ¿sabes?, de la mierda que venía y estaba con una chica que consideraba de valor para mí y que, joder, estaba la chica detrás y todo bien. Era como, bueno, de momento, pues, ¿sabes?, no me planteo otra cosa. ¿Qué problemas son los que podrías tener ahí? Porque aparentemente ninguno, ¿no? O sea, estás en la relación bien y no hay ningún problema aparente. Sí, Parece ser que está más el dolor de tu parte, de esa ansiedad, que al final hay un miedo a perder eso y como un estar todo el rato como sobrevigilando, pero no sé si había a nivel de relación algo que no te venciera o algo que realmente hubiera un dolor ahí. no, de aquella no, es un poco lo que comentas. Yo lo que tenía era como un miedo a perder brutal, un miedo a perder brutal, porque era como, tenía a la chica como idealizada, de decir, vale, esta chica me encaja, encima está detrás de mí, esto es brutal, no lo quiero perder, entonces era como que sentía que no tenía en mi poder las herramientas para cuando las cosas se torciesen, saber cómo gestionarlo, porque a las primeras que había algún pequeño drama, algún pequeño test, alguna cosa que no me gustaba, como que inconscientemente a lo mejor me podía hacer el duro o podía hacer las cosas, pero en el fondo tenía la ansiedad de, ostras, que esto se me va, que esto lo pierdo, etcétera, etcétera, ¿no? Además, bueno, era una chica que sabía que ya según la conocí, sabía que en 2 años iba a hacer una oposición y que posiblemente ella de aquella se quería ir fuera. Luego al final se acabó quedando en la misma ciudad, parte por mí y demás, pero bueno, como que sabía que iba a llegar un momento en el que iba a ser o se iba o se quedaba, y yo en mi cabeza era como un deadline de, buah, ¿sabes? Tengo que llegar bien a ese punto para que esto pueda seguir, ¿no? Pero siempre con la mentalidad como de no perder, ¿no? Y de miedo a perder y de hacer X para atraer y no desde mi marco ni desde mi centro ni viendo las cosas un poco en esa línea. Eso es algo que le ha pasado a mucha gente. Eso de dejarte, de abandonar durante un periodo de tiempo este contenido, algo que es bastante común también. Y quizá por el mismo motivo, que es como, escucho esto y escucho cosas que no quiero escuchar, que me obligan de alguna manera a replantearme cosas que todavía estoy posponiendo. Y entonces, bueno, prefiero apagar esto, dejar de escuchar el que tengo un problema o que hay algo que podría mejorar y centrarme en otras cosas. ¿No? Barrerlo debajo de la alfombra al final. Total, totalmente. Pero tengo curiosidad por qué es lo que te cabreaba, que decías como que como si hubiera una intención de. O sea, como que te sentías como de mierda, voy a tener que comprarle el puto curso. No era como un tema del propio curso, pero era como cuando se comentaba justo ese problema, yo cuando hablabais de integrar el marco, ¿no? De decir, si tú, por ejemplo, notas, pues eso, que consigues ciertos resultados o que haces X cosas, pero lo haces desde el marco incorrecto y tú cuando llegas a casa en el fondo tienes ansiedad o es como, ostras, te cuesta, eso es porque te falta por integrar el marco. O cuando comentabais así algún párrafo en esa línea, que era literalmente como me sentía yo en ese momento, porque era como, joder, era como, me cago en la puta, ¿sabes? Ya sabe lo que va a pasar, era como, me acuerdo una vez eso, que decías igual, no, porque eso a lo mejor, claro, igual aguantas, ponte 1 o 2 años en que te dura la relación, porque está todo bien y tal, pero de repente, cuando hay un cambio de contexto, yo era como, joder, mierda, es que esto es literalmente lo que, si tuviera que apostar, me va a pasar, que luego al final con otros tintes, pero es un poco lo que pasó. Y yo sabía, pues eso, que no estaba, sabía que eso, pues que estaba haciendo las cosas desde un prisma equivocado y que me faltaban muchísimas cosas por integrar, ¿no? Y fue un poco eso. Entonces, bueno, por seguir un poco cronológicamente, pues yo seguía así un poco en esa línea, luego es lo que te digo, me desentendí un poco del tema Red, pero lo miraba un poco más de pasada, no estaba tan en el día a día, tan tal, estaba disfrutando de mi relación y la verdad que tuve, pues eso, momentos muy buenos, muy positivos a nivel, bueno, eso de experiencias, de crecimiento personal. Bien, es una etapa que recuerdo ahí con cariño.
Y luego, pues eso, las cosas empiezan a enturbiar un poco cuando se acerca ese momento de, vale, para acabar el examen eran unos meses y luego elegía destino, ¿no? Y claro, yo era como desde el minuto uno que la conocía, sabía que era eso y sabía que se quería ir fuera, ¿no? Al principio, las primeras citas siempre me hablaba de, no, me voy a ir a otra punta de España, luego poco a poco, bueno, mejor cerca de tal, y luego al final era un poco o una ciudad a 300 kilómetros o nuestra ciudad. Y yo inconscientemente era como que para mí esa decisión era definitoria en un sentido o en otro. Y yo de aquella, pues eso, lo que comentaba era, mira, yo creo que si te vas, esto no va a funcionar, o obviamente no te voy a dejar en el minuto uno, pero creo que esto no va a funcionar. Y un poco en esa línea. Y ella en el fondo sé que le apetecía irse, pero también se rayaba un poco en esa línea, ¿no? Pues me montaba dramas de porque me siento poco respaldada, porque etcétera, etcétera, muchos dramas en esa línea que yo pues de aquella creo que no, tampoco gestioné mal ni fue un punto en el que dijese, bueno, creo que más o menos marqué un poco mi marco y un poco lo que yo creía, sin tampoco una convicción abrasadora, pero sí es verdad que yo era, aunque no quería perderla bajo ningún concepto y tenía un poco todavía ese miedo ahí latente, sí que creía que la distancia nunca la había vivido y que no me iba a sumar y era realista, no era positivo con ello, ¿no? Y nada, y luego pues llegó la famosa decisión. Al final ella decidió quedarse, un poco en base por mí, en base a, bueno, también motivos económicos, de tema de alquiler, un poco en todo eso. Y claro, yo lo que en mi cabeza pensé que era el final de mis problemas, realmente era el principio de un nuevo contexto y de una nueva era a la que yo entraba pues más relajado que nunca, en el mal sentido, y claro, sin herramientas ningunas para afrontarlo, ¿no? Porque yo en mi cabeza era como, vale, esto aquí o se va a tomar por culo o va a ser literal la mujer de mi vida y voy a empezar un proyecto en común con esta persona y va a ser la madre de mis hijos y ver un poco en esa línea, ¿no? O sea que, o sea, tu percepción es, si decide irse, fin, a lo mejor no fin Sí, uno como tú dices, pero esto al final fin, sí, porque no es la relación a distancia, efectivamente, pero como diga de quedarse, se acabó, ya no hay, ya está todo correcto y listo y como, o sea, era sí, como que el hecho de que ella tomara la decisión de quedarse supondría, o a nivel mental tuyo era como, vale, esto ya es un compromiso. O sea, ya ella, totalmente. y ya no tendré más problemas, ya podremos montar el rollo, ¿no? Sí, no que no ten sí, era un poco como la prueba de fuego para saber si me quería o no, ¿no? Me montaba en mi cabeza que era como algo, como una sentencia, ¿sabes? Como o esto va para adelante a futuro o no. Y realmente luego lo ves con perspectiva que las cosas no son así. Esto, y sobre todo con las mujeres, es lo que hablamos, es todo en este momento, ¿no? Ella pues a lo mejor pudo tomar esa decisión en buena parte por mí en ese momento, pero al mes, claro, empiezas a conocer a muchísima gente, aunque sea en tu ciudad, empiezas a ganar dinero que antes no ganabas, empiezas a cambiar ciertas cosas y, obviamente, no digo que desaparezcas y pases a ser su peor opción de un momento para otro, pero empieza a haber ciertos comportamientos, ciertas dudas traducidas en forma de test que yo ahí, lejos de leer entre líneas y tratar de resolverlos de la manera en los que hay que resolver y que vemos en el programa que hay que resolver, yo era como que decía, vale, bueno, no pasa nada, esto es así, ella ya decidió, ya está, entre comillas, el pescado vendido y yo me tengo que joder y a lo mejor, ¿sabes? Si ahora pues bajamos la frecuencia de vernos porque salen otros planes, etcétera. Obviamente yo veía cosas que no me gustaban y que a día de hoy no entrarían en mi marco, por así decirlo, pero me sentí un poco como en deuda. Era como decir, como ella se quedó, pues ya está. O sea, Te debo claro, estas condiciones que ya me planteé porque claro, digamos que ha pesado mi presencia para exacto, la decisión. exacto. Vale, interesante esa parte. Porque claro, antes comentabas que ella, lo digo por si alguien está escuchando esto, que le pase de decir, hostia, pues me siento identificada con esta parte porque mi novia o mi pareja o lo que sea está en una situación parecida con lo de irse o quedarse o tal. Me parece muy curioso que antes has comentado que cuando tú digamos que eras como bastante tajante, entre comillas, ¿no? Con el hecho de que si se iba casi que nada y si se quedaba era ya otra historia, y ella te reprochaba que no la apoyabas o que no estaba teniendo como ese soporte en ti. Es muy curioso esto
Pues claro, nunca sabríamos qué habría pasado si ella hubiera tomado la otra decisión. Pero en base a los casos que yo he visto, y creo que gente que escuche esto puede sentirse identificado, puede conocer otros casos, ella reprocha que no está sintiéndose apoyada porque, claro, la situación idílica para ella, en base a cómo funciona la naturaleza femenina, o sea, la situación ideal es, yo mantengo esto y me dejas, es como, déjame la mano cogida un poco, voy a ver qué hay allí. Si luego lo que veo allí no va conmigo y veo que es una mierda, te tengo la mano cogida y no hay ningún problema. Y si allí me mola lo que veo, Suelto. pues te puedo soltar. Total. Es claro, el hecho de que tú le digas, no, no, si te vas, vas sin la mano cogida. Y si te quedas con la mano cogida. Eso ya le estás dando a entender que, hostia, no puedo, no me dejas poder jugar estas dos bandas como quiero, de mantenerte y ver, porque estoy además seguramente en una etapa vital suya donde seguramente hay una serie de decisiones que tiene que tomar. Muy curioso eso. Y luego, claro, quieras que no, el hecho de que cambie su contexto en ese sentido, pues genera cambios que si no lees entre líneas, como dice, o no estás dispuesto a ver, y encima te partes de una posición de, bueno, soy un poco más permisivo en ese sentido porque me siento como parte en deuda. Entiendo que eso es lo que hace que empiece a caer en picado, bueno, no sé si en picado, pero empiece como a erosionarse la relación o no va por ahí. Sí, totalmente, Dani. De hecho, ya te digo, a los pocos meses, o sea, si la elección fue ponte en un mes, al mes empezaba a ejercer y como si te digo, al mes siguiente tuvimos la primera conversación de ella de decir lo típico de no sé qué me pasa, me siento rara, no estoy... Y claro, yo ahí para mí fue como un hostia, tío, qué cojones. O sea, acabas de literalmente renunciar a algo que querías al 100% en los próximos 5 años por quedarte aquí y ahora estamos en esas. Y yo ahí en mi cabeza me explotó todo. Fue como, ahí me empecé a cuestionar todo en el sentido de, ostras, yo que pensaba que esto iba a ser como el punto de inflexión para bien o para mal, y de repente, tío, estamos pasando ni siquiera 2 meses y estamos así, qué narices, ¿no? Y ahí al principio como que me salió alejarme un poco y estar un poco más, me volví a meter muy en el papel, volví a reconectar un poco con el resto y decir, ahora tengo que, ¿sabes? Como que pasar a otra vez a hacer lo que hacía cuando nos conocimos, ¿no? Y volver un poco esa línea, pero empecé a hacer cosas como muy de manera muy descalibrada, de a lo mejor empezar a, ¿sabes? Igual pues coincidíamos en un sitio y no ni siquiera ir a saludarla o como cosas o sea, bien enfocadas o que sabía un poco por dónde podían ir los tiros, pero no estaban calibradas. Y luego a las primeras que ella, que justo ese verano nos fuimos de vacaciones y demás, a las primeras que ahí pues tuvimos un poco tiempo y entre comillas me contaba, oye, es que esto no me gustó que hicieses esto, un poco en esa línea, yo como que me rompía ¿sabes? Y por miedo a perderla, como que bajaba esa desconexión o esa un poco, bueno, ese alejamiento y no terminaba de hacer las cosas como con criterio ni con calibración ninguna, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y claro, luego además a todo esto, y ahí eso, la relación pues ya está un poco erosionada, se seguía erosionando. Luego a todo esto sucede un tema personal en su vida, un poco caótico, que hace que ella encima pues se rompa. Y yo ahí fue como volver a sentirme en deuda otra vez, de decir, vale, ya no estábamos al 100% y ahora encima pasa esto, sé que tú vas a estar jodida, pues yo, ¿sabes? Es como, pues me jodo y me aguanto, ¿sabes? En plan, pues no, o sea, ahora que antes a lo mejor estaba un poco más indisponible o pasaba un poco más del tema, pues ahora me vas a tener aquí a muerte y me da igual lo que me echen. O sea, es como que, mira, encima que te quedaste y encima que te pasó ahora esta putada, pues voy a estar, ¿sabes? Y como que, Como esa es la justificación, es como ya tienes el justificante y todo lo que hagas a partir de ahora, para mí, entiendo que para ti en ese momento, sí, está justificado por esto, ¿no? sí, total. Ahí tú aceptas, entiendo, que te eche encima lo que sea porque tú dices, es que tiene una justificación, es que me cago en la hostia, ¿no? Total. Y en el fondo ese es el mayor problema y lo que desemboca un poco en acabar dejándolo porque inconscientemente, pues fue otro de los clics que hice, que al final nada es tan importante como tu relación y la atracción que hay en tu relación. Me refiero, cuando tú estás en una relación atraído ya por ti y todo fluye, puede venir la mayor de las putadas que
va a ser equipo, te va a sumar y que va a buscar estar ahí al 1000 por 1000. Pero quiero decir, cuando no hay eso ya de base, que ya estaba un poco erosionado, si encima viene eso y encima tu papel es el de voy a estar al 100% pase lo que pase y me la suda que me montes un drama y tal, y te lo acepto y no marco mis límites porque sé que estás mal y sigues reforzando esa dinámica de drama, 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 me da igual porque entre comillas tienes excusas, sigue reforzando esa dinámica, lo único que generas es aún más dolor, aún más resentimiento de la otra parte y acabar los dos pues súper distanciados. Y los últimos meses yo estaba en un punto que era como, mira, pues estoy aquí porque me da pena la situación, porque apostó por mí y porque ahora tiene esta putada y me quedo aquí, pero yo ya estaba en un punto en el que encima, ¿sabes? Hubiese, pues de salir un fin de semana ya estar pendiente de otras cosas, de, bueno, de pasarte por la cabeza infidelidades, de muchos temas, pero entre comillas, esa mentalidad a lo mejor que ya te iba alejando de allí, luego cuando volvías a casa, cuando convivías, era como todo lo contrario, de, vale, pues ahora estoy aquí, me da igual y me da igual, y seguir reforzando esos patrones y seguir tragando con todo, hasta que ya llega un punto en el que la situación era tan insostenible para los dos que me acuerdo de eso, un fin de semana que nos fuimos de escapada y que la verdad que era como estar con una compañera de piso, o sea, era ya cero química, pues una relación que siempre todo había fluido de manera increíble, que habíamos tenido experiencias brutales, todo increíble, pues ya, ¿sabes? Ni rastro de ello, cero química, cero ganas de nada, todo test, todo dramas, era como, ¿qué hacemos aquí? ¿Sabes? Y al final, pues eso, decidimos un poco romper la relación. Y es lo que te digo, obviamente, pues me dio rabia, me dio pena, lo puedes pasar un poco mal en el momento, pero quiero decir, no tenía una, había sido todo tan erosionado y me había desgastado tanto los últimos meses que fue como, vale, pues ahora esto es una oportunidad. Y ahí pues fue cuando el impulso que me faltaba para decir, justo además ahora eso, pues ya había acumulado varios años trabajando, tenía capacidad de ahorro, había hecho pues otras inversiones que quería haber hecho en mí y dije, pues es el momento de meterme en el DT. Y fue como, literal, lo comentaba antes, fue muy bonito porque fue como cerrar un círculo, algo que descubro empezando esta relación, lo redondeo, digamos, y termino esta formación en mí cuando acaba, ¿no? Y un poco, pues eso, justo el día, me acuerdo que hice ya el pago y empezamos justo, ya te digo, hace unos meses, en la última edición en enero, y la verdad que desde el minuto uno, pues fue pues eso, encontrar una explicación brutal a muchísimas dinámicas, tener unas herramientas brutales para gestionar situaciones como las que vivía en la última relación, un poco las que fui viviendo en toda mi historia. Y sobre todo, lo que más me cambió el chip es el empoderamiento. Yo, pues eso, había hecho un recorrido, ¿no? Desde todo esto que expusimos, pues desde mis inicios hasta ahora, un recorrido muy fuerte a nivel personal, a nivel de crecimiento personal brutal, del que estoy muy orgulloso de, entre comillas, no ser nadie, a conseguir resultados muy aceptables y vivir un poco la vida que quería, pero seguía viendo las relaciones un poco desde el prisma de la otra parte y de no empoderarme yo y de como de estar esperando siempre a que no me dejen y a que la otra parte, a buscar que esté atraída por mí, pero sin ser yo el centro, sin ser yo el que filtra, sin ser yo el marco y sin ser yo el que pone un poco los puntos sobre las sillas y el que decide qué quiere en su vida, qué no, y sobre todo eso, el saber que aquí no hay mujer especial y que esto no es eterno, que los contextos cambian y con ellos pues tienes que gestionar las cosas de cierta manera y a lo mejor gestionándolas incluso de la manera correcta, decides o descubres que ni siquiera eso es para ti, ¿no? Y que no merece la pena estar ahí. Y cuando, digamos, descubres todo eso y refuerzas un poco esos conceptos y te cambia la mente en ese sentido, creo que es una tranquilidad que de verdad no hay dinero que lo pague, el saber lo que hacer en cada momento y el tener esa convicción de que yo qué sé, pues pueden venir olas, pueden venir icebergs o puede venir lo que sea, pero el barco va a seguir su rumbo, ¿no? Con quien esté al lado. Y yo creo que eso es el mayor aprendizaje que me llevo del DT, más que los resultados que puedas tener, que estos meses, además, eso, al estar soltero otra vez de nuevo, ir aplicando a la vez que iba viendo y tal, pues la verdad que he obtenido resultados, bueno, no es que sea Julio Iglesias, ¿no? Pero sí es verdad que, joder, pues tiene resultados
muy positivos, con chicas que dices tú, joder, pues esta chica siempre me moló muchísimo y nunca se fijó en mí y ahora de repente meca, ¿qué pasa? ¿Sabes? Que hacemos el módulo del pool y, hostia, estoy aplicando los deberes la misma semana con tal, cosas así, ¿no? Y obviamente, pues eso, la gente te lo nota, ¿sabes? Los colegas, yo qué sé, mismamente el tema de ser más sociable, que comentamos mucho, de joder, tú ya que hasta con chorbos ligas ya o qué, cada vez que llega alguna, yo qué sé, que haces la típica coña, pues a un camarero, o incluso me lo noto yo con los vecinos, con la cajera, no sé, como que te cambia un poco la actitud en ese sentido y es muy positivo, pero ya te digo, más allá de todo lo que aprendes a nivel herramientas, a nivel cómo actuar, a nivel de crecimiento personal, que es brutal, vamos, lo que más noto que me ha dado el DTE es la mentalidad y el empoderarme a mí mismo y saber que soy yo el que decide en todo momento. Ahora que sabes que has pasado por el DT, digamos, y sabes esto, y después del un poco, entre comillas, la quimera, ¿no? Que has podido pasar con las relaciones, y especialmente con esta última, que ha sido la que menos huela, parece que te ha dejado después, pero bueno, ha sido como una muerte lenta, ¿no? Que quizás sea eso lo que ha hecho que luego después ha sido como, mira, pues casi que me he quitado un peso de encima, que es lo que suele pasar muchas veces en relaciones así tan largas, que se van erosionando, 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 cuando termina, hay en parte una sensación de alivio. Sí, Como he estado tan en tensión tanto tiempo y aguantando tanto tiempo que ahora parece como que hoy una parte de mí que está triste, obviamente, pero puedo respirar, ¿no? Ahora que sabes eso, como te digo, ¿lo habrías hecho antes el DT? sí, totalmente, totalmente. O sea, no me arrepiento de los pasos que tomé porque al final no tenía ni la capacidad económica, ni a lo mejor en ese momento era mi prioridad más absoluta, pero sí que lo hubiese hecho antes. Y no enfocado a lo mejor como yo veía de aquellas a intentar buscar las mejores herramientas para mantener el atractivo en aquella relación, porque a lo mejor, y un poco viendo el contexto en perspectiva, igual si hubiese tenido ciertas herramientas de aquellas, hubiese caído por mi propia cuenta o hubiese tomado yo la decisión mucho antes y no hubiese tragado con muchas otras cosas. Pero sí que lo hubiese hecho antes, sí que lo hubiese hecho antes porque creo que al final es algo que, bueno, pues que te aporta mucho valor y que te da una tranquilidad y bueno, no sé si ese proceso de no disfrutar cuando las cosas te van bien y de rayarte cuando escuchaba ciertos contenidos es un proceso que hay que tener, pero joder, si te lo puedes ahorrar y en ese momento pues tienes, oye, capacidad económica y convicción, para adelante, lo recomendaría a todo el mundo. Es muy curioso esto y me gustaría que desarrolláramos un poco cuál es el proceso mental que hace que lo acabes posponiendo. Yo siempre lo comparo que me da la sensación de que esto es como ir al dentista. A lo mejor una vez comes un helado y te da un rechine ahí raro y dices, hostia, tío, tendría que ir. Pero te da una pereza de ir que luego se te quita y dices, coño, pues a lo mejor no era nada. Una parte de ti puede que sepa que cuanto antes vayas mejor, pero lo acabas postergando y postergando y postergando y claro, nunca es un buen momento. Nunca es un buen momento para ponerte allí y que te abran la boca y que te miren las movidas. Entonces, no sé si hay algo parecido con esto, porque justamente ahora que grabamos esto, hay un hilo de email en nuestra bandeja de entrada de una persona que escribió hace un par de días. De hecho, en estos días voy a sacarlo a relucir en un email. Que comenta, casado con hijos, el sexo ha desaparecido. Bueno, pues lo típico, dramas, historias, conflictos, fricciones y demás. Y claro, comentaba como que estaba en una situación bastante límite y que se había puesto como una fecha de un deadline incluso de, oye, mira, si la situación no mejora para aquí, me iré a casa de mis padres, me tendré que ir con mi hijo y veré que a ver qué cojones hago, ¿no? Y entonces, claro, y nos preguntaba si tendría sentido hacer el DT. Hostia, claro, para mí es como, me estoy muriendo, necesito algo, ¿no? Una medicina. Obviamente que lo tiene, pero claro, yo no soy el que lo va a decidir, yo qué te voy a decir. Sin embargo, vemos que por las respuestas que nos daban en el hilo y tal, dice, ojalá, no sé, al final acabaré haciendo tal, pero bueno, tenía como dudas. Y claro, dices, coño, ahora que tú me decías esto, es como, en parte y salvando las distancias, tú has estado en una situación parecida. Vamos a obviar la situación, el tema económico. No vamos a suponer que pudiera haber entrado directamente también. ¿Cuál es el proceso mental, tío? O sea, ¿hay algo en ti que te dice esto lo saco fácil o esto o ella va a ser diferente o esto va a ser distinto? O sea, ¿cuál es la movida, tío? ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Sí, yo pensaba un poco lo que dices de que ella va a ser diferente, porque decías, joder, la veo entregada, lo veo todo bien, piensas, esto va a ser diferente. Y luego yo creo que también, como tantas cosas en la vida, es un poco que no te duele lo suficiente, ¿no? Yo creo que a lo mejor, si en ese momento, si en esos primeros años a lo mejor, de mi relación, que iba todo bien, pues hubiese tenido una situación más complicada, pues igual lo hubiese puesto antes en mi lista de prioridades, ¿no? Yo creo que también eso es importante. Y luego también, yo creo, por lo menos a mí, ¿no? Yo, pues esta comunidad o la Redpill, igual es algo mucho más de nicho, en el que a lo mejor, pues yo qué sé, el tema de, como te comentaba, el tema de contratar un entrenador personal, ¿no? Que fue de las primeras cosas que hice cuando empecé a tener ingresos. Pues no es algo que te plantees o que dudes más allá de lo económico, porque sabes que si lo haces te va a sumar y va a estar bien, ¿no? Pero con estas cosas, pues a lo mejor sí que no hay a lo mejor esa cultura todavía a nivel social de que esto es, para mucha gente, pues a lo mejor esto es un poco ciencia infusa, o a lo mejor como hay tantas corrientes de seducción, de hacer cosas raras, que la verdad que el DTE es que es un programa más de crecimiento personal y de conocimiento de las relaciones que de seducción como tal, ¿no? Que de ligar o cosas así, ¿no? Y como a lo mejor hay un poco también ese prejuicio y es un tema un poco más tabú, pues igual tampoco hay como esa convicción también de decir, vale, esto sé que es algo que me va a sumar 100%, aunque escuches episodios o escuches contenido y veas que te aporte valor, tienes todavía ese matiz de duda que unido al no dolor yo creo que te hace mantenerte sin tomar acción, ¿no? Y luego, pues cuando una de las dos cosas se desbloquea un poco, o bien que te empieza a ir las cosas peor, o bien que, bueno, pues que a lo mejor te animas porque, oye, te dice alguien que lo ha probado y le gusta, o lo que sea, o que le ha ido bien, o que merece la pena, pues yo creo que eso sí que te hace dar un poco más el paso, pero yo diría que puede ser un poco por ahí. Es cierto que la imagen del sector en general, o de la industria, como lo queramos llamar, es un poco mierda en ese sentido. Tú has llegado, me decía al principio que no, que consumiste, digamos, como este contenido y ya, pero ahora al mencionarme lo de cosas raras, otro enfoque de seducción, ¿has llegado a ver otras cosas, digamos, o te ha llegado a salir, entiendo, por el algoritmo, supongo, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, me sale muchísimo gente de esto, me pasan colegas del chico este de, bueno, por no dar, seguro que habréis visto un mogollón de memes de tengo dos cosas que me gustan más, comer y el sexo, o cosas así. Esto pues pasa mogollón, ¿no? Y ahora como estoy yo ahí un poco encima en la línea de estar súper sociable, de hablar con muchas chicas, de tener resultados así y tal, como que me bombardean mucho mis colegas con ese meme de eres este, cabrón, tal, no sé qué, y me hace gracia porque es como, joder, si supierais en verdad lo que es esto, ¿sabes? Pero sí, yo creo que sigue, por desgracia, habiendo pues mucho contenido así más mainstream o más clásico, por llamarlo de alguna manera, que yo creo que quita muchísimo el foco, roba muchísimo protagonismo a lo que se ve en el programa, que al final no deja de ser biología evolutiva pura y dura, ¿no? Ahora que pues está tan de moda el tema de las gafas de Marcos Llorente y el tema de pues todas esas cosas que igual hay, que incluso esas cosas resuenan un poco raro para mucha gente, Ujú. joder, es que de verdad yo creo que no tiene trampa ni cartón, que al final es lo que es biología, estamos programados así desde hace no sé cuántos años y quiero decir, aquí nadie va a venir a enseñarte que tienes que sacar la lengua a una tía en la discoteca. Esto no va de esto va de comprender cómo funcionan las cosas, de saber un poco pues, cómo somos los hombres, cómo somos las mujeres, cuáles son nuestras estrategias reproductivas, cómo buscamos optimizarlas y un poco pues, cómo ajustarnos a las diferentes situaciones. Y sobre todo lo que comentaba antes de cambiar muchísimas convenciones sociales. Yo a mí antes pues me pasa muchísimo ahora. Esto es casualidad. Por ejemplo, pues el tema de lo que comentaba antes, ¿no? De yo el quedar con dos chicas a la vez. Antes era algo que, joder, me sentía hasta mal, ¿sabes? Me decía, ostras, es que tienes la convención social de que, pues, si haces eso, estás siendo infiel, entre comillas, o eres un golfo o cosas así. Y son cosas que ni te planteas, cuando luego a lo mejor ella es la primera que lo está haciendo, ¿no? Y a mí antes me pasaba. Y ahora, por ejemplo, justo tengo, pues, un amigo que están en una situación muy parecida a la que viví yo, que contaba al principio del podcast, con 18 años, bueno, de una chica que está optimizando un poco su hipergamia de dos bandas. Y joder, justo hablándolo con casualidad, me pedía consejo y resulta que le he contado así un poco dos consejos, un poco en base a mi experiencia y en base a lo que ahora sé.
y le ha dado la vuelta a la situación, tío, que es como, joder, dice, tío, madre mía, es que desde que hablé contigo soy otra persona, tal, ¿no? Y, joder, es como, guau, ojalá haber tenido yo a alguien ahí cuando, con todos los años que me comí, como para no, joder, ojalá. Entonces, bueno, esas cosas, pues creo que es lo que te digo, son muy positivas y que esto no es nada que a nadie le vaya a restar, al contrario, pues te puede cambiar más el clic, te puede dar menos o puedes tener mejores o peores resultados, pero desde luego no vas a salir indiferente y nadie, y no vas a perder el tiempo, ni nadie te va a robar nada, ni vas a salir aquí con la cosa de que te han vendido gato por liebre o que esto es cartón mojado, ¿no? Esto es conocimiento y el conocimiento en manos de quien sea, pues puede ser una gran fuente de utilidad o bueno, o quedarse aquí. Y esto tampoco es algo que tú te vayan a decir cuatro cosas y vayas a hacer cuatro cosas y a funcionar. Esto es algo pues que el que quiera peces no se tiene que mojar el culo y esto Mm. consiste en aplicar, en aprender, en entrenar, en moverse y joder, pues ya te digo, pues yo soy el primero que me queda muchísimo por aprender y de seguir haciéndolo. Tío, lo veo más como, o sea, la imagen que hay del sector, ya sea por cosas como las que hemos comentado o, en fin, por este tipo de historia. Luego también se le tiene que añadir que la sociedad en general ataca mucho este tipo de cosas, este tipo de contenido. Entonces, cuando sumas, claro, yo a veces veo, hace poco han hecho un documental de, bueno, entre comillas, de la manosfera o de lo que sea, que es como que engloba todo lo que sea el empoderamiento masculino, no solamente el tema de relaciones, sino también si enseñas al tema de inversiones o lo que sea, de si ya eres un bro también de eso, o si enseñas tema de fitness también, y lo engloban todo donde mismo. En cualquier caso, claro, tú escuchas esto y dices, joder, tío, esto no es eso. O sea, me refiero, esto es más profundo que todo esto. Los problemas entre hombres y las mujeres ha salido siempre. O sea, de toda la vida, los hombres hemos tenido problemas con las mujeres y vamos a seguir teniéndolo. Y de lo que se trata es de ver cómo se afronta esto. No es esto, claro, luego quitas el documental y te metes en Instagram o te metes en YouTube y te sale este tipo de cosas y dices, joder, qué bien merecido, tío. O sea, me refiero. Es que de coña, tío, este fin de semana había quedado con un colega y nos salió justamente un reel que era como un truco, ¿no? Para besar a la chica. Que era como que le preguntaba y, bueno, mientras no te dijera que no, te valía, ¿no? Sí, lo vi, yo lo vi también, sí, sí, sí. Claro, yo le decía a mi colega, digo, ¿quieres que te la meta? Y a lo mejor me decía, ¿cómo? Y digo, Dios mío, esto funciona, tío. De primeras te quedas como topillado, ¿no? Calabozo. ¿Esto significa que ahora puedo metértela? Entonces, como, tío, entiendo de dónde viene, entiendo que hay personas que pueden tener muchas dificultades para leer las señales y que tener como una muletilla así, vale, pero como no lo aterricen mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, da muy mala imagen, es el problema. Por otra parte, como tú decías, es biología. O sea, es como aprender que comer demasiado azúcar te va a tener este impacto en tus indicadores, ¿vale? De analíticas, este y este. Y aquí es lo mismo. Dentro de una relación, hacer ciertas cosas van a tener un impacto y no hacerlas va a tener otro o hacer ciertas otras. Entonces, cuando antes entiendas por qué se impacta de una forma la relación o de otra, cómo en los cambios en el contexto pueden influir, lo que tú le comentabas, por ejemplo, a tu colega, ¿no? Que dice, joder, le he dicho tres, cuatro cosas y le ha dado la vuelta a la situación. Parece como mágico, parece como una cosa súper rara, pero no, es como si tu colega te viene, que está jodido del, yo qué sé, del colesterol o de lo que sea, y le dice, oye, tío, pues yo probé y lo que hice fue cambiar estos alimentos y tal, y me tomé unos suplementos de cual y punto. Y es curioso porque hay veces, no me quiero meter tampoco en tema de salud porque no tengo ni puta idea, ¿no? Pero entiéndeme, que tú vas a alguien tradicional, digamos, ¿no? A un médico y tal, y a lo mejor lo primero que va a hacer es mandarte como una medicina, o mientras estés dentro del rango de la analítica no te va a decir nada, y a lo mejor tú estás jodido, y llega alguien que lo ha hecho un poco más por fuera de lo tradicional, y te dice, oye, es que aunque esté dentro del rango, si está en el rango bajo, yo me lo miraría y yo haría estos dos cambios, que al final dice, bueno, algo natural, ¿qué cojones lo voy a hacer? Y notas como un impacto positivo. Es cierto que no son ciencias exactas puras como una matemática, pero porque hay múltiples factores, obviamente, ¿no? Pero si atendiéramos a todos los factores, realmente el ser humano es como una especie de, yo lo veo como una especie de caja donde entran unos estímulos y salen unos resultados y no falla.
Obviamente es multifactorial y tú no controlas todas las variables, pero es que si pudieras controlarlas no fallaría. Es casi como una ecuación. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Y más en esta sociedad a día de hoy que más que estímulos, muchas veces tenemos superestímulos y que, joder, es que a día de hoy, pues, tema redes sociales o tema comidas, es que estás acostumbrando a tu cuerpo a cosas que no estaba acostumbrado, ¿sabes? Ahora cualquier chaval de 18 años ve más tetas en un minuto que lo que veían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos en 18 años igual. Y piensas que, joder, estás preparado para eso y realmente tu software sigue siendo el mismo. Y como no aprendas a filtrar un poco lo que ves o a hackearlo en el sentido de saber lo que es nocivo, lo que no y lo que te va a hacer bien y lo que no, pues vas a estar jodido. Y aunque no lo veas, las consecuencias de Tienes que aprender a adaptarte o si no te vas a mal adaptar, que es un poco lo que vemos también hoy en día. Te quería preguntar también, de cara a futuro, ¿cómo proyectas? O sea, vale, ahora has pasado por el DTE, aunque nos puedes comentar también algunos highlights si quieres sobre a nivel de resultados que has conseguido ahí, pero ¿en qué etapa te ves ahora? ¿Qué querrías? ¿Buscaría una relación o no? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo ves el mercado ahora desde tu punto de vista? Buah, yo ahora la verdad que eso, vengo justo de, el DT coincide con una ruptura y yo desde el minuto uno, tanto esa ruptura por todo el proceso como ahora todo lo que aprendo en el DTE, la enfoco como una oportunidad, ¿no? Yo si ahora lo veo con perspectiva y digo, joder, lo que comentaba antes que era como mi anterior relación, que ese punto de que ya se quedara, que iba a ser como el factor para decir, vale, pues voy para adelante con esta persona, entre comillas, hasta el fin del mundo y un proyecto de vida al lado. Si ahora lo veo con perspectiva, digo, joder, de verdad quería eso y estaba preparado para eso y lo veo como que la vida me dio otra oportunidad pues para disfrutar ahora estos años, ¿no? Que todavía, en mi caso, por ejemplo, pues eso, todavía no llego a los 30, soy relativamente joven, disfrutar ahora estos años sobre todo para seguir creciendo a nivel personal, al mismo tiempo que pues acumulo experiencias, disfruto y un poco en esa línea. Yo ahora no me veo en otro sentido que, joder, pues entre comillas, disfrutar todo lo que puedo, tener todas las experiencias que puedo, aplicar todo lo que puedo, recopilar todo lo que puedo y en relación, pues cuando considere que es el momento dentro de unos años, porque mis objetivos vitales o quiera echar un poco más raíces, pues hacerlo y siempre desde un enfoque de abundancia, de cimentar las cosas, de ser yo el que filtra y un poco en esa línea. ¿Cómo ves tu generación? Porque esto te lo comentaba yo antes de grabar. El nivel de madurez que te veo hablando y demás, tío, es como muy top. Se nota que hay un trabajo y un desarrollo personal grande detrás. Pero ¿cómo ve en general tu generación? Hay de todo. A ver, yo tengo la suerte de tener amigos, ¿no? Muchas veces dicen que oye, somos la mezcla de las tres personas con las que más tiempo pasamos. Pues tengo gente pues, que está más en mi onda y que les ves pues, con ambiciones, objetivos y demás, pero por desgracia ves pues, mucha gente que, pues eso, que no piensa más que en el corto plazo, ¿no? Y eso creo que al final es un lastre que ha subido a nuestra generación y generaciones para atrás. En ese sentido, pues eso, ves mucho cortoplacismo en todos los sentidos, ves mucho mentalidad victimista y de asumir poca responsabilidad, de creer pues, que, eso, que todo es culpa de, o del gobierno de turno, o de la psicología de la sociedad de turno, o de la historia de turno, y es como, joder, puedes tomar acción y las cosas duelen, pero yo intento siempre eso, responsabilizarme de todo, ¿no? Y, joder, no sé, al final, ojalá todo el mundo pues tuviera la oportunidad de poder formarse, de poder pensar en el largo plazo, de buscar su mejor versión, porque yo creo que si yo, a día de hoy no es que me considere nadie, ¿no? Pero de la base de la que partía, que era una persona, pues, que era un cero a la izquierda para las mujeres, que no me pues, sentía nada orgulloso de cómo era, ni físicamente, ni de forma de ser, ni de las personas con las que me relacionaba. Si a día de hoy pues puedo construir una versión en la que he vivido tantas experiencias que a día de hoy sigo viviendo y en la que estoy orgulloso de mí mismo, es que sinceramente yo creo que cualquier persona, aunque tengas un contexto a lo mejor un poco más difícil o un poco más tal, yo creo que puedes buscar siempre el lado positivo y tratar de buscar siempre tu mejor versión, ¿no? Yo es lo que más me obsesiona, el intentar, oye, pues cada año que pasa, poder echar la vista atrás y decir que, joder, que eres otra persona con respecto al año pasado, que no te reconoces. Y por suerte llevo varios años en los que he conseguido eso
y joder, me da miedo que llegue el año en el que no lo consiga, ¿sabes? Y es como que por suerte siempre seguimos y obviamente pues hay momentos duros, momentos mejores, momentos peores, rachas más malas, pero esto es como todo, no identificarse con ellas ni vivir de los resultados, sino confiar en el proceso, o el proceso es en vano, ¿no? Que es una frase de una canción que me mola mucho, confía en el proceso es en vano. De eso se trata, yo creo, de tener un proceso, ir a muerte con él y que vendrán momentos mejores, peores, pero saber que estás construyendo la persona de la que en un futuro te vas a sentir orgulloso y que vas a echar la vista atrás y vas a decir, joder, en verdad estoy emocionado de lo que conseguí, ¿no? Mm, Estoy muy de acuerdo con eso. A nivel de los cambios que más has notado, digamos, en tu relación con las mujeres, que ahora comentaba algo también, ¿cuál digamos que sería así, grosso modo, la diferencia entre pre-DT, post-DT? Aunque nos has contado un poco de dónde venías, ¿no? Pero me refiero a la sensación que tú tengas ahora, tanto contigo mismo como con ellas. Pues exclusivamente de pre y post DTE, diría el tema de la mentalidad y el autoempoderamiento. Yo antes del DTE ya a lo mejor había, a raíz de mi crecimiento a nivel personal y de incluso escuchar un poco los podcasts, ya había pasado esa etapa de ser un cero a la izquierda a generarme opciones, pero seguía en esa etapa de escasez mental total y de mentalidad de miedo a perder total. Y con el DTE, en ese sentido, creo que he dado un giro de 360 grados, bueno, de 180, y si no estaríamos en el mismo lado, ¿no? A nivel de mentalidad, ¿no? Y de empoderamiento personal, de decir, soy yo el que establece las condiciones, soy yo el que filtro las mujeres que quiero a mi lado, y soy yo el que filtro el estilo de vida que quiero, como quiero, cuando quiero, y de eso no me mueve nadie, ¿no? Yo creo que eso era un tema que tanto a nivel relaciones como en general a nivel personal me faltaba, y que ha sido el DTE pues, el que me ha abierto un poco los ojos en ese sentido y el que me ha dado un poco las herramientas para el día en el que decida volver a enfrascarme en una relación, ¿no? Saber desde el minuto uno en el que me meto que estoy haciendo las cosas bien, que estoy cimentando las cosas bien y al mismo tiempo de tener la convicción de que si las cosas no van como yo quiero, pues es algo que se va a caer y que no hay miedo porque, quiero decir, lo que sobran son mujeres y oportunidades, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma y cambiar ese miedo a perder, que desde luego pues que tampoco es fácil, ¿no? Y se va de un día para otro y que siempre habrá cosas que te joda más perder que otras, pero como que nunca había dado ese cambio de chip. Y ahora, aunque llevo pocos meses desde que acabamos el programa, es la primera vez en mi vida que me noto como con esa convicción, ¿no? ¿Y ese se ha traducido en algo que tú hayas podido ver de alguna manera más tangible en cuanto a cómo las mujeres responden a ti o experiencias que te hayan pasado? Este tipo de cambio. Sí, a ver, he tenido muy buenos resultados a raíz del DT, pues por ejemplo, a lo mejor pues es una chica, ¿no? Que a lo mejor hace unos años era, joder, la veías idealizada y por simplemente eh, desconectar, hacer cuatro tonterías y hablar cuatro cosas, pues al final, ostras, acabas haciendo pool y dices, meca, ¿qué ha pasado aquí, no? Que cuando menos buscaba o incluso pues de tener, todavía me pasaba hace poco, pues lo que hablamos muchas veces de no buscar o de no poner el sexo como en el foco, de decir voy a por esta machete y soy yo el que entra siempre y el que va detrás, ¿no? De no buscar, me pasó el otro día, pues de estar con un amigo, de hacer un 2 para 2 como quien dice, acabar en casa con dos chicas y sin tomarlo ni beberlo, pasar un poco del tema como el que no busca nada y que literalmente estar medio durmiendo y que se metieran ellas en la habitación a decir, oye, a ver qué pasa, ¿no? Y acabar haciendo pool casi bueno, surrealista, de decir, oye, tío, si es al revés, duermo en el calabozo, ¿sabes? De joder. Pero bueno, eso son anécdotas y que está bien y joder, y sonrisas y lo pasas bien y desde luego son experiencias, pero más allá de lo tangible que estoy seguro que pues eso, que vendrán más y habrá experiencias y demás, es sobre todo a nivel mental, a nivel de herramientas, el cambio de clic que generas, ¿no? Y yo creo que eso es la causa y el resto es consecuencia de ello, ¿no? Para mí lo más importante, obviamente, es lo que dices, el aprender a relacionarte con las relaciones que tengas con las mujeres y con las mujeres y a ver las relaciones desde una perspectiva como esta, donde no hay una idealización, donde
donde no hay una expectativa engordada de lo que luego te vas a encontrar, sino sabiendo de lo que te enfrentas, sabiendo las herramientas, teniendo claro que te vas a enfrentar a problemas y que no hay ningún problema y que aquí estoy yo para resolverlo, creo que eso es lo que marca la diferencia. Y obviamente luego pasan cosas que son la consecuencia de esto. Pasan cosas que luego te hacen todo el rato clics, un poco como tú decías, de joder, ¿hasta qué punto hay ese doble rasero, ¿no? A nivel de la sociedad, de si esto lo hiciera yo en vez de ella, ¿cómo cambia la historia? Pero cuando lo ves desde la otra perspectiva, hay como en parte como una sensación de orgullo de decir, bueno, mira, no he sido yo que he hecho nada, al revés, o sea, se me están metiendo aquí en la habitación directamente, pues bien. Pero sí, viene todo de esa forma de ver las relaciones y eso te va a hacer que cuando tú te decidas entrar en algo más, pues eso, sepas que va a haber, que no sea como cuando la chica esta tomó la decisión que decías, coño, ya está, ya ha decidido, ya se ha comprometido, ya estamos. No, saber que, bueno, pues es de lo que se trata, tener relaciones con mujeres, lidiar con una serie de problemas, igual que tener un trabajo, lidiar con otro. Y no hay ningún inconveniente en eso. Te quería preguntar, para cerrar, ¿cuál sería el mensaje que le mandarías a tu yo de antes de escuchar el podcast? Pero claro, no sé en qué fase sería ese mensaje. Si tu yo del principio del todo. Sí, buah. A mí, de mi gusto, sería a tu yo del que hace el parón y manda el contenido a tomar por culo porque dice, tío, estás rayando. Yo le daría el mensaje a ese tío, pero decide tú. Buah, voy a dárselo a los dos. Al del parón le diría que fuese a por ello, que ya para aprender otras cosas siempre va a haber tiempo y que seguro que le iba a venir bien. Y al del principio, pues le diría que estuviese tranquilo, que no le baje, que siga dando su mejor versión y que lo que ahora ve negro va a llegar un día en el que va a estar orgulloso de la persona en la que se está convirtiendo. Buenísimo, tío. Al final, antes comentaba una cosa hace un rato. No te arrepientes de nada porque es lo que te ha traído hasta aquí. Creo que, o sea, al final todo pasa por. O sea, no voy a ponerme esotérico ahora o movidas espirituales de que todo pasa por algo, pero de alguna u otra manera estamos donde estamos por lo que ha pasado antes. Entonces, bueno, si estás transitando por eso, depende de ti. Tienes que tomar ciertas decisiones, obviamente, para ponerle mano a la obra al tema o no, pero bueno, nunca está de más haber vivido ciertas cosas para poder experimentar otras. Así que, tío, te agradezco el estar aquí conmigo y el compartir esa historia. Y nada, un fuerte abrazo. Un abrazo, Dani. Bien, compañero, espero que esta conversación te haya aportado un punto de vista diferente, te haya hecho darle un par de vueltas. Seguro que te habrás sentido identificado, probablemente, porque creo que es un punto por el que muchos de nosotros hemos pasado, ¿no? Lo que le ha pasado al compañero. Dicho esto, vamos a sacar 3 reflexiones de esta conversación, pero antes de sacar las 3 reflexiones, te recuerdo que si no sabes por dónde empezar, he ordenado las ideas que debes saber en un curso gratis que puedes recibir haciendo clic en el enlace de debajo de este podcast. Dicho esto, vamos con la primera reflexión, y es que el problema casi nunca es la falta de opciones, es lo que tu cabeza hace con ellas. Hay un detalle de la historia del compañero que conviene que subrayemos porque desmonta de un plumazo la excusa más cómoda que nos ponemos todos los hombres muchas veces. Y es que él llega a un punto en que ya no está en una escasez de opciones. Usa Tinder por primera vez y le empiezan a llover los matches. Se cuida, mejora físicamente, entra en relaciones no exclusivas con varias chicas a la vez y hasta tiene una ex de hace años pegada a él rogándole. Es decir, tenía opciones de sobra. Y aún así, en sus propias palabras, dice, mi escasez a nivel mental seguía siendo brutal. Es decir, tenía el almacén lleno y seguía comportándose como un hombre en bancarrota. Y esto es importante porque la mayoría de hombres cree que su problema se arregla consiguiendo más. Más citas, más músculos, más dinero, más relaciones. Y el caso de este compañero demuestra que no necesariamente es así. Tenía todo eso. Y en cuanto aparecía una chica que le gustaba un poco más que el resto, su cabeza pulsaba el mismo botón de siempre. La idealizaba desde el minuto 1 y aunque no tuviera motivo para hacerlo, se metía en una especie de exclusividad mental con ella, dejaba caer las demás opciones, a veces de malas maneras, y volvía a entrar en una necesidad pura. Como decía al principio del podcast, tenía el depósito lleno por fuera, pero estaba vacío por dentro. Porque la escasez, a diferencia de lo que la gente piensa, no tiene nada que ver con un número. Tiene que ver con tu capacidad
y convencimiento de poder generar más opciones. Es decir, no sales de la escasez porque te den más peces. Sales de la escasez porque aprendes a pescar. Y aquí está la parte que cuesta digerir. La abundancia externa no cura la escasez interna. De hecho, muchas veces ni la toca. Puedes acostarte con quien quieras y seguir aterrado a perder a la primera que te genere un poco de ilusión. Porque el miedo no vive en tus resultados, vive en cómo te relacionas contigo mismo y con las mujeres. Y qué perspectiva o qué visión tienes de las relaciones con ellas. Por eso, el trabajo de verdad no consiste en sumar opciones, sino en dejar de necesitar desesperadamente a cualquiera de esas opciones. Mientras eso no cambie, da igual cuántas tengas, da igual el número, vas a seguir convirtiendo a la primera que destaque en la especial y vas a volver a tener escasez. Y entonces vas a acabar loco. Recuerda, acumular opciones no cura la necesidad. Es como beber agua salada para la sed. Cuanto más bebes, peor. Con esto vamos a la segunda reflexión, y es que cuando ella renuncia a algo por ti, no quiere decir que ya haya ganado la partida. De hecho, muchas veces es el comienzo de la partida de verdad o de la partida principal. El núcleo de este episodio gira en torno a una decisión concreta que este compañero toma y merece la pena que nos paremos en ella porque seguro que le habrá pasado a mucha más gente. Y es que la última pareja del compañero tenía que elegir entre marcharse a otra ciudad por motivos profesionales o quedarse. Y ella acabó decidiendo quedarse en gran parte por él. ¿Y cómo lo vivió él cuando ella tomó esta decisión? Pues como la línea de meta, como la prueba de fuego que demostraba que ella lo quería. Y él mismo lo confiesa, nos dice que lo que en su cabeza pensó que era el final de sus problemas, realmente era el principio de un nuevo contexto con problemas diferentes. Claro, pensó que ya entraba en la tierra prometida y entró en realidad en el momento más peligroso quizás de toda la relación. Porque cometió dos errores encadenados que conviene que separemos bien, porque como digo, seguro que es muy probable que parte de vosotros veáis reflejado. El primer error, relajarse. Todos hemos cometido este error. Dar por hecho que con la decisión que había tomado esa chica, el asunto quedaba sentenciado a su favor y entonces baja la guardia, suelta el marco y deja de hacer lo que había conseguido atraer a la chica en primer lugar. Y el segundo error, más sutil pero más letal, es que empezó a sentirse en deuda. ¿Cuántos hombres no se habrán sentido en deuda alguna vez con una chica? Claro, dices, como ella ha renunciado a algo grande por él se coloca solo en una posición de que ahora le debe algo y por tanto ahora tiene que aguantar lo que sea. Y eso lo lleva a ceder. Y eso lo lleva a aceptar situaciones que no le gustaban, a no marcar límites, y todo justificado por esa deuda imaginaria. Como él mismo reconoce, al mes de quedarse ya aparecía la típica conversación de no sé qué me pasa pero me siento rara. El contexto había cambiado y los tests llegaron con puntualidad, como siempre llegan. Pero él, en lugar de leerlos como lo que realmente eran, los pagaba a costa de esa deuda que sentía que él había contraído con ella. Y aquí está la lectura que de verdad importa, porque tiene una base evolutiva, no una base moral. Y es que una mujer renuncia a algo por ti no congela la atracción. Es decir, la atracción va fluctuando en el presente y con los cambios que van habiendo. La atracción no se queda congelada en un momento determinado. O como decimos siempre, a todo lo que ocurra en una relación con una mujer, o a todo lo que ocurra en general con una mujer, todo lo que te diga una mujer, tienes que añadirle al final de la frase en este momento. ¿Ok? Cada vez que una mujer te dice, Dios, siento por ti de todo, haría por ti cualquier cosa, tú añade mentalmente en este momento. Eres el amor de mi vida en este momento. Haría cualquier cosa por ti en este momento. Quiero ser la madre de tu hijo y que formemos una familia en este momento. Es muy aguafiesta añadirle esta coletilla a las frases, pero creo que es la manera de aterrizarlo a una realidad lo más parecida posible a lo que nos encontramos. Como digo, la factura emocional que tú te autoimpones si consideras que no es en este momento y no hay condiciones y que por tanto, como ella ha hecho una renuncia tan grande, le debes algo, eso te genera una factura emocional que hace que se acelera la erosión de la relación o el deterioro, porque un hombre que se siente en deuda deja de liderar y empieza a
mendigar y agachar la cabeza. Y nada apaga más rápido el deseo que un hombre que hace esto. Entonces piénsalo así. El sacrificio de ella no es un contrato que te obligue a nada. Es, si acaso, una señal de que en ese momento eres su mejor opción. Y estas señales, a diferencia de los contratos permanentes, suelen caducar. Y no pasa nada, porque hay que renovarlos. Con esto pasamos a la tercera reflexión, y es que esto realmente no va de trucos para ligar, va de dejar de pelearte con la realidad. La parte final del episodio toca un punto que, desde mi punto de vista, vale oro, porque ataca de frente el prejuicio que aleja a muchos hombres de este tipo de contenido. Claro, el compañero que ahora recibe en redes sociales los típicos reels de truquitos para besar a una chica, etcétera, etcétera, y los memes del coach de turno, lo deja muy claro. Esto no tiene nada que ver con eso. Dice, según sus palabras, que el DTE es un programa más de crecimiento personal y de conocimiento de las relaciones que de seducción como tal. Es decir, esto no va de técnicas para sacar a la chica a bailar. Va de entender cómo funcionan las mujeres en el contexto de una relación con un hombre. Y entender cómo funcionan las cosas no es un truco. De hecho, es lo contrario a un truco. Y esto conecta con una comparación que sale en la conversación y que merece la pena pararnos a explicarlo. Verás, entender la dinámica entre hombres y mujeres es como entender la nutrición. Si te pasas con el azúcar y te hiciera una analítica, pues vas a ver que se refleja ese impacto de la glucosa en tu sistema, te guste o no. Lo sepas o no lo sepas, o estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Ese azúcar en tu organismo va a generar un efecto. Bien. Es decir, no es una opinión ni es una moralina, es biología. Entran unos estímulos y salen unos resultados. Dentro de una relación pasa exactamente lo mismo. Ciertos comportamientos tienen un impacto y otros tienen el impacto contrario. Puedes ignorarlo todo el tiempo que quieras, puedes negarlo lo que te dé la gana, pero la factura te llega igual. La diferencia entre el hombre que sufre las relaciones y el que las disfruta o las navega con éxito no es que uno tenga trucos y el otro no los tenga, es que uno conoce las reglas del juego y el otro juega a ciegas. Y claro, cuando vas a ciegas te indignas y te frustras cada vez que pierdes, porque no sabes qué ha pasado. Y aquí está la clave que de verdad libera y que es justo lo que más cambió a este compañero. Y es que cuando dejas de pelearte con cómo es la realidad, empiezas a operar según cómo es la realidad de verdad, no como tú quieras que sea. Y desde ese momento en el que tú aceptas lo que es y no quieres cambiarlo, te quitas de encima el resentimiento. Ya no vives esperando que no te dejen. No interpretas cada test como una traición personal. No cargas con la rabia del que se siente estafado por el mundo. El compañero, como digo, lo resume quizá mejor que nadie, porque dice que alcanzas una tranquilidad que no hay dinero que la pague. La tranquilidad de saber qué hacer en cada momento y de tener la convicción de que pueden venir olas, pueden venir icebergs, pero el barco sigue su rumbo. Y esto no te lo da ningún truco para besar a una chica en 5 minutos. Joder, si es que eso es como parvulito. La verdadera tranquilidad de la que hablamos aquí, lo que estamos comentando en este episodio, te lo da el entender que las mujeres no están ni locas, ni que el mundo está roto, ni que nada. Simplemente funciona de una manera que muchos hombres nos hemos tirado mucho tiempo de nuestra vida ignorándolo o negándonos a mirarlo. Y el día que te lo dicen o que lo miras de frente, resulta que cuando lo aceptas pesa muchísimo menos aceptar la realidad que intentar cambiarla e intentar discutir con ella y con la realidad. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor y que las reflexiones te hayan hecho verlo desde un punto de vista distinto. Te recuerdo que si no sabes por dónde empezar, he ordenado todas las ideas importantes en un curso gratuito que puedes recibir haciendo clic en el link de debajo de este podcast. Y dicho esto, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.